Bueno, gente, buenos días. Mi nombre es Axel Patricio, ¿no? Ya muchos me conocen. Soy estudiante de medicina de tercer año de la UPC. Bueno, en este caso, bueno, también me conocen como el fundador, creador de la página de medicina en Instagram, ¿no? Conocido como Dr. Patricio Metnos. Y bueno, en esta ocasión les voy a presentar el tema de irrigación vascular del encéfalo, específicamente hablando del telencéfalo, o sea, los hemisferios cerebrales principalmente. Entonces, primero que todo, lo que primero tenemos que saber es que existen dos sistemas que van a participar en la irrigación. El sistema vértebro-basilar, también conocido como sistema posterior, ¿no? Que se va a encargar de llevar alrededor del 20% de todo el flujo sanguíneo que va a recibir el cerebro, ¿no? Acá lo puedo ver. Y el sistema carotídeo. El sistema carotídeo, que es el que trabaja más, es el que lleva mayor porcentaje del flujo sanguíneo hacia el cerebro, ¿no? De todo lo que le lleva ya un 80%, o sea, la mayoría. Y bueno, hablando acerca de los componentes de cada sistema, acerca del sistema vertebrovascular, la verdad es muy fácil. Lo que tienen que saber es solo ver el nombre, ¿no? Vertebrovascular. Si yo vertebrovascular, me imagino las arterias vertebrales y la arteria basilar, ¿no? Luego tenemos acá algunas ramas, pues, ¿no? De la basilar, por ejemplo, tenemos las arterias cerebelosas, que son justamente las tres arterias cerebelosas, la anterior inferior, la posterior inferior y la superior, las arterias pontinas o ramas pontinas, las arterias espinales, ¿no? Que tenemos la espinal anterior, irriga justamente los dos tercios anteriores de la médula espinal, y tenemos las arterias espinales posteriores, ¿no? Que irrigan el tercio posterior de la médula espinal. Tenemos luego la arteria laberíntica auditiva interna, que irriga justamente estructuras del oído interno, y las arterias cerebrales posteriores, pues, ¿no? Acá no sé qué pasó, se comió la S. Acá y acá, porque las cerebrales posteriores. Jeje. Ya bueno, luego tenemos el sistema carotídeo, ¿no? Con el 80% del flujo que le llega al cerebro, o sea, esta es la que más chambea. Tenemos acá el origen, que es la carótida común, que nace justamente de la aorta. Bueno, no, discúlpenme, la carótida común izquierda nace directamente de la aorta, la derecha nace del tronco brachiocefálico. Y justamente estos se van a bifurcar en carótida interna y carótida externa, como bien sabemos. Sin embargo, como el propósito justamente de esta exposición es hablar acerca de irrigación de telencéfalo, ¿no? Del sistema nervioso central, tenemos que hablar de carótida interna más que todo. La carótida externa, por ahí queda la rama, por ejemplo, de la meningia media, pues, ¿no? Pero directamente no va a participar en la irrigación de estructuras como el cerebro, o los hemisferios cerebrales, ¿no? El cerebelo, no se relaciona. En cambio, la carótida interna sí que tiene que ver, y mucho, pues, ¿no? Porque un 80% de flujo sanguíneo es la gran mayoría, casi todo. Y bueno, sus principales ramas tenemos la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria oftálmica y la coroidea anterior. Y muchos estarán diciendo, ¿coroidea anterior nace de la carótida interna? Pues en realidad su origen es bastante variado. Algunos dicen que nace de la carótida interna, en algunos libros lo he encontrado así, y en otros he encontrado que nace en realidad de la cerebral media, ¿no? Algunos también lo ven así, incluso me parece que en el Néter aparece así. Entonces, empecemos con el primer sistema, el sistema que trabaja menos, pero aún así es importante, ¿no? Lleva el 20% del flujo sanguíneo hacia el cerebro. El sistema vértebro-basilar. El sistema vértebro-basilar, bueno, empezando por el principio, eh, vértebro, ¿no? La parte que dice vértebro, arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son estas de acá, la pongo ver acá, ¿ya está? Ya está, ya. Las arterias vertebrales se van a originar de las arterias subclavias. Subclavia derecha, subclavia izquierda, vertebral izquierda, ¿no? Bueno, sabemos que la subclavia derecha justamente es la continuación después del tronco brachiocefálico, pues, ¿no? Eh, entonces, empezando justamente, y bueno, sabemos que también la vertebral del lado izquierdo nace directamente de la subclavia, y la subclavia en el lado izquierdo nace directamente de la aorta, ¿no? Eh, bueno, estas arterias lo que van a hacer es comenzar a ascender
y van a ingresar a nivel de C6, ¿no? En C6 van a entrar en lo que viene a ser los agujeros transversos, ¿ok? Agujeros transversos, ¿no? Que son justamente esta característica distintiva de las vértebras cervicales. Si a tú alguna vez te piden, por ejemplo, diferenciar una vértebra cervical de una vértebra torácica, una vértebra lumbar, bueno, sacra no creo, porque ya son demasiado diferentes, tú lo puedes diferenciar justamente por eso, ¿no? Por la presencia de este agujero transverso, no está presente en ningún otro segmento. Entonces, estas van a ascender, ¿no? Iremos acá como ascienden a través de todos esos agujeros transversos hasta llegar a C1. En C1, vamos a ver cómo giran hacia atrás para luego ingresar hacia dónde, hacia el foramen magno, ¿no? Porque justamente se van a unir a todo lo que viene a ser la médula espinal que está ascendiendo, ¿no? Y acá comienza lo que viene a ser disculpen, acá el tronco encefálico, ¿no? Entonces se va a unir básicamente. Y luego tenemos acá la parte ya vacía. Acá tenemos nuestras bellas arterias vertebrales, con sus primeras ramas, que van a ser las arterias, las arterias cerebelosas posterior inferiores, que son las primeras ramas que va a dar. Y luego va a continuar ascendiendo, ¿no? Continúa ascendiendo y se va a fusionar, ¿no? Se va a fusionar. Ah, me olvidaba, sí, 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 tenía que comentarles algo sobre la arteria cerebelosa posterior inferior, y es que esta justamente va a irrigar buena parte de lo que viene a ser la parte inferior del cerebelo. También una parte, me parece que es la parte lateral del bulbo raquídeo, ¿no? Luego, como les dije, seguimos ascendiendo, y las siguientes ramas que van a dar van a ser, por ejemplo, la espinal anterior, que les dije que irrigaba los 2/3 anteriores de la médula espinal. Seguimos avanzando y vamos a ver cómo estas arterias vertebrales se fusionan y van a formar lo que viene a ser la arteria basilar. La arteria basilar, ¿no? Que es básicamente la unión el- de estas vertebrales, va a dar origen a algunas ramas, pues, ¿no? Por ejemplo, la primera rama que va a dar va a ser la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no? Que justamente va a irrigar la parte del cerebelo, que es este anteroinferior, como dice su nombre, eh, el pedúnculo cerebeloso inferior también me parece, y bueno, entonces la arteria basilar luego va a dar otra rama, que es la arteria laberíntica, o conocida como auditiva interna. Esta arteria laberíntica se va a encargar justamente de irrigar estructuras del oído interno, ¿no? Y acá vemos cómo este par de arterias están enganchando a una estructura que está saliendo. Ujú. Esto debería ser un nervio. Y sí, sí es un nervio, es el sexto par craneal. Es el nervio motor ocular externo, ¿no? Bueno, luego seguimos ascendiendo con la basilar, las sus ramas pontinas, que participan justamente en la irrigación del puente o protuberancia, ¿no? A través de lo que viene a ser el surco pontino central, que debería estar acá, justamente por debajo. Y o sea, por ahí pasa la basilar. Y la basilar luego va a dar sus dos últimas ramas, pues, ¿no? Que son la arteria cerebelosa superior, que se va a encargar justamente de la irrigación de la parte superior del cerebelo, los pedúnculos cerebelosos superiores, también el pedúnculo cerebeloso superior, y también el mesencéfalo. Y luego tenemos acá, como la última rama, la cerebral posterior, ¿no? La cerebral posterior que se va a encargar de la irrigación de estructuras como, por ejemplo, la corteza calcarina, el lóbulo occipital principalmente, ¿no? Tiene también ciertas ramas pericallosas, ¿no? Eh, bueno, y vemos acá que también están enganchando otra estructura, ¿no? Otra estructura que está saliendo. Este también es un par craneal y se le llama el lomotor motor ocular común, ¿no? El tercer par craneal, ¿no? Bueno,
Bueno, esta imagen de acá, la verdad, corresponde a hablar más que todo del sistema carotídeo, ¿no? Más que del sistema vertebrovascular, ¿no? Porque ese debería ser de la cerebral media. Bueno, la cerebral posterior, hablando un poquito más de la cerebral posterior, justamente, esta lo que va a hacer es irrigar lo que viene a ser irriga lo que viene, como les dije, el lóbulo occipital, parte del lóbulo temporal, ¿no? Si no me equivoco, la parte medial, ¿no? Y parte un poco inferior del lóbulo temporal, ¿no? Eh, y bueno, pues, ¿no? Vemos que en realidad lo que va a hacer es eh, también irriga tálamo, el tálamo también lo irriga, y tiene unas ramas pericallosas, ¿no? Que van a irrigar también una parte del cuerpo calloso. Eh, entonces, la arteria cerebral posterior, como sabemos, lo que va a hacer es rodear el mesencéfalo. Acá no se nota bien, pero en realidad lo que hace es rodea el mesencéfalo en dirección posterior y va a dar ciertas ramas, que bueno, acá no lo podemos ver, como por ejemplo la rama parieto-occipital, la rama calcarina, ¿no? La pericallosa posterior que les mencioné y la rama coroidea posterior también es otra importante rama. Ahora nos metemos de lleno en el sistema que más trabaja, el sistema que más flujo le aporta al cerebro, el que se encarga de la gran mayoría del flujo. Tenemos el sistema carotídeo, que comienza justamente por las arterias, como dice su nombre, las arterias carótidas. Las arterias carótidas comunes. Acá tenemos la aorta con sus partes, bueno, la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Del arco aórtico, que es este aquí, este callado aórtico, ¿no? O sea, también es otro nombre que recibe, nacen acá, para que no lo olviden de manera simplificada, tres ramas, bueno, el tronco brachiocefálico, lado derecho, por si acaso, o sea, nosotros acá estamos mirando como si estuviéramos mirando de frente, luego tenemos la carótida común del lado izquierdo, que nace directamente de aquí, y por último, la subclavia del lado izquierdo, que como les dije, da origen a la arteria vertebral del lado izquierdo. Entonces acá tenemos el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico derecho va a salir la carótida como derecha, ¿no? Y del, bueno, y acá tenemos, justo como les dije, la arteria subclavia derecha que continúa básicamente, ¿no? Como si se estuviera dividiendo el tronco brachiocefálico. Acá nace la subclavia derecha, tenemos la subclavia derecha, y acá nace la primera rama, ¿no? De la subclavia derecha, justamente es la arteria vertebral del lado derecho. Entonces, centrándonos en las carótidas, ¿no? La carótida común del lado derecho, la carótida común del lado izquierdo, y ambas ascienden como carótida común hasta llegar al nivel de C3. A nivel cervical, de la tercera vértebra cervical se van a bifurcar en la carótida externa y la carótida interna. Carótida externa, carótida interna. La carótida interna, vemos que va a seguir ascendiendo, ¿no? Y va a dar ciertas ramas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de carótida interna, este, eh, bueno, nosotros tenemos que hablar de cuatro porciones. Se la puede dividir en estas cuatro porciones, que son la parte cervical, que justamente está a nivel cervical. Luego tenemos la porción petrosa. ¿Por qué petrosa? Porque va a ingresar por el agujero carotídeo, que se encuentra justamente en la porción petrosa de qué hueso? Del temporal, ¿no? Que es como un brazo, como una proyección, ¿no? Hacia adelante, que tiene como una masa hacia adelante que tiene el hueso temporal. Entonces ingresa por ahí, gira, vemos cómo gira, y y termina su porción petrosa, pues, ¿no? Acá está el agujero de salida, ¿no? Carótido, y luego se va a dirigir, acá ya no estaríamos hablando del hueso temporal, estaríamos hablando de que ingresó a un nuevo hueso, que es el hueso esfenoides. Y en el hueso esfenoides, como sabemos, se encuentra ¿qué seno? El seno cavernoso. ¿Se acuerdan de eso está relacionado mucho con lo que viene a ser el drenaje venoso del encéfalo?
que bueno, bueno, si ustedes desean, lo puedo explicar también en otro video. Eso lógicamente depende de ustedes y yo gustoso lo puedo hacer. Donde justamente está acompañado de ciertos pares craneales, ¿no? Como el tercero, el sexto par craneal, ramas del quinto par craneal, ¿no? Entonces, pero obviamente esos pares craneales se van a dirigir justamente hacia lo que viene a ser el globo ocular, ¿no? Entonces luego va a iniciar la última porción que es conocida como la porción cerebral. O sea, después de que sale, justamente viene a ser el cuerpo del efenoides, ¿no? Acá lo han cortado sus alitas. Bueno, el ala mayor, el ala menor, la porción pterigoidea que viene a ser esta de acá, ¿no? La lámina pterigoidea medial, la lámina pterigoidea lateral, ¿no? Lo han cortado para permitirnos ver justamente la porción cerebral, ¿no? Que ya es justamente la que va a dar las ramas cerebrales, ¿no? Para la que nos interesa, lógicamente. Entonces, las ramas de la carótida interna son la arteria oftálmica, la cerebral media, la cerebral anterior y la coroidea anterior. A ver, un momento voy a regresar. Por aquí pueden ver esta ramita, ¿no? Esta ramita de acá viene a ser nada más y nada menos y nada más y nada menos que la arteria oftálmica de la que les hablé. Acá también vemos la cerebral media, acá vemos la cerebral anterior, con la comunicante anterior, ¿no? Que es importantísima también. Y vemos que también nacen de acá las comunicantes posteriores que justamente unen a la, unen lo que es la carótida interna con la cerebral posterior. Entonces tenemos acá la arteria cerebral anterior. Empecemos por esto. ¿Dónde se origina? O bueno, ¿de qué arteria deriva? De la carótida interna, ¿no? ¿Por dónde va a recurrir? Pues se va a dirigir hacia adelante, desde donde la dejó la carótida interna, se dirigirá hacia adelante y va a ingresar en donde la fisura interhemisférica, pues, ¿no? Va a ingresar y va a comenzar a ascender. Miren cómo envuelve, ¿no? Es como eh, es como un saco, ¿no? Que estuviera envolviendo todo lo que es esta parte del cuerpo calloso, ¿no? Entonces acá vemos cómo asciende, ¿no? Y da la vuelta. Por eso se dice que irriga en realidad la parte del lóbulo frontal, lóbulo parietal, ¿no? La cara medial y la parte superior y anterior, la parte anterior del lóbulo frontal y la parte superior del frontal, del mismo frontal y del parietal, ¿no? Justamente, si nosotros chequeamos el homúnculo motor o somatosensitivo, vamos a ver que son las áreas de la corteza, ¿no? Tanto motora como sensitiva, que ya sea reciben, por ejemplo, aferencias sensitivas de los miembros inferiores, o envían proyecciones motoras, ¿no? Por medio de la vía piramidal o corticoespinal, justamente también de los miembros inferiores. Se encarga también de la irrigación de ¿quién? Del brazo anterior de la cápsula interna, el cuerpo calloso y también de los ganglios basales. Ahora empecemos se puede decir, una de las más importantes, ¿no? Por decir que la más importante, si es que hablamos, por ejemplo, de una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? La arteria cerebral media. La arteria cerebral media también se origina en la carótida interna, va a recorrer lo que viene a ser esta parte, que es la cesura de Silvio, ¿no? Más o menos por encima de lo que viene a ser el lóbulo de la ínsula, se va a dirigir por acá y se va a dividir en una rama anterior, superior me parece que era, y una rama posterior, ¿no? Eh, y bueno, en este caso estamos viendo la cerebral media izquierda, ¿no? ¿Y de qué se va a encargar? Se va a encargar del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Pero no todo, ¿ah? Por si acaso, eso es importante detallarlo. No todo el lóbulo frontal, no todo el lóbulo parietal y no todo el lóbulo temporal. El del lóbulo temporal, por ejemplo, lo va a compartir con la cerebral posterior, pues, ¿no? Mientras que el del lóbulo frontal y parietal lo va a compartir con la cerebral anterior, ¿no? Se va a encargar más que todo de la cara externa, se puede decir, ¿no? La cara lateral de esta parte, ¿no? De los hemisferios, justamente. Y bueno, las importantísimas ramas lenticulo-estriadas. Bueno, ¿por qué? Porque al ser arterias tan chiquitas, tan delgaditas, son muy vulnerables, por ejemplo, a obstruirse, pues, ¿no? Bueno, en realidad, para que vean mejor las lenticuloestriadas, acá las pueden ver. Estas son las ramas
lentículo estriadas, ¿no? Este, bueno, seguimos y llegamos a la parte del polígono de Willis. Polígono de Willis es un polígono. O sea, tiene la forma, pues, ¿no? Literalmente, es un polígono. Pero está formado por la cerebral anterior, cerebrales posteriores, provenientes del sistema vertebrovascular, la comunicante posterior, la cerebral media. Acá está la carotidia anterior, mire, para que la chequen, ¿no? Que algunos dicen que nace de por acá, de la carótida interna, pero en realidad, bueno, encontró mayormente que nace de acá, de la cerebral media. Tenemos la cerebral anterior, la comunicante anterior, y bueno, esto forma justamente el polígono de Willis. ¿Por qué es importante el polígono de Willis? Para garantizar una distribución equitativa, básicamente, de flujo sanguíneo en el cerebro, pues, ¿no? Entre ambos hemisferios. También es importante, por ejemplo, si es que tenemos, de repente se nos obstruye una de las arterias y por lo tanto el sistema que esté intacto del otro lado podrá compensar, pues, ¿no? Llámese, por ejemplo, una obstrucción de la arteria cerebral anterior, ¿no? De una de las arterias cerebrales anteriores, por ejemplo, o de repente un síndrome carotídeo. Y aquí está lo que les explicaba de la bendita irrigación del encéfalo. Si nosotros vemos, este es el lóbulo frontal, imitado justamente por la cisura de Silvio, no, la que estoy hablando, disculpe, de la cisura de Rolando, ¿no? Eh, Vemos que el lóbulo frontal, en la parte medial, ¿no? Todo lo que es la parte medial y la parte anterior, ¿no? La parte anterior, parte superior, está irrigado por la arteria cerebral anterior. También vemos que toda la parte superior del lóbulo parietal, la cara medial también del lóbulo parietal, está irrigada por la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media, la arteria cerebral media también irriga justamente el lóbulo frontal, parietal, temporal, ¿no? Pero más que todo, no lo irriga totalmente, pues, ¿no? Como podemos ver acá, irriga solamente la cara externa, se puede decir, de estos lóbulos. Eh, y justamente acá vemos como la parte inferior, o la parte medial del lóbulo temporal, sumado a el lóbulo occipital, van a ser irrigados por la arteria cerebral posterior. Acá también podemos ver la misma imagen, pero este es otro corte, ¿no? Un corte, me parece que es coronal, en el cual podemos ver también la irrigación justamente, ¿no? Vemos que la parte, como decir, la cara medial de los hemisferios, arteria cerebral media, la cara externa de los hemisferios, arteria cerebral, no, discúlpeme, la cara medial de los hemisferios, arteria cerebral anterior, la cara externa por arteria cerebral media, y la parte inferior, ¿no? Medial del lóbulo temporal, por la arteria cerebral posterior. Ahora, un tema muy, muy, muy importante es hablar acerca de la irrigación de la cápsula interna. Bien simple, pero antes, quiero que sepan algo. Ustedes lo que tienen que saber es la disposición de las fibras en esta cápsula interna. Pues, ¿no? Acá podemos ver el complejo lentiforme, podemos ver acá la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Bueno, acá el cuerpo geniculado lateral, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de brazo anterior, nosotros tenemos que ver principalmente fibras tálamo-corticales, o sea, que parten del tálamo y se van a dirigir hacia la corteza. Cuando nosotros hablamos de rodilla de la cápsula interna, nos referimos a fibras corticonucleares, ¿no? Y algunas fibras corticospinales, ¿no? ¿A qué me refiero con fibras corticonucleares? Por ejemplo, son fibras que parten de la corteza y se dirigen a un núcleo, por ejemplo, el núcleo del séptimo par craneal, que es el ejemplo más clásico, el ejemplo clásico justamente de cómo discurren estas fibras corticonucleares. Como ustedes saben, es diferente hablar de una parálisis facial central y de una parálisis central periférica o parálisis de Bell. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una lesión justamente acá, en la rodilla de la cápsula interna,
Y justamente eso se me va a manifestar como una parálisis facial de tipo central, a diferencia de la periférica. Que si quieren, en un próximo video, puedo hablar también de los pares craneales, el séptimo par craneal, aunque la diferencia entre una parálisis facial de tipo central y una periférica, pues, ¿no? Parálisis de Bell. Acá tenemos el brazo posterior y acá sí vamos a encontrar las fibras córtico-espinales. O sea, la vía motora voluntaria, claro que sí. Esta es la vía motora voluntaria, porque es voluntaria, porque parte de la corteza, o sea, tú eres consciente que vas a realizar ese movimiento. Entonces, es por eso que acá tenemos. Anteriormente, vamos a tener o sea, en la porción anterior de la cápsula interna, vamos a tener las fibras corticoespinales del miembro superior y más atrás las del miembro inferior, ¿no? Miembros inferiores. Y también más atrás vamos a tener lo que vienen a ser fibras provenientes de la vía espinotalámica, ¿no? O sea, la vía sensitiva, la sensibilidad general, sensibilidad superficial, temperatura, dolor. Y le vuelvo a repetir, por más que suene insistente, si ustedes desean, yo les puedo hacer un video explicándoles lo que viene a ser síndrome medulares y las vías motoras, sensitivas, etc. Entonces, la irrigación. Ahora que ya sabemos la disposición de las fibras, vamos a hablar de irrigación. El brazo anterior y la rodilla, irrigados por la arteria cerebral anterior y ramas de la arteria cerebral media, ¿no? Por ejemplo, las lenticustriadas, ¿no? Mientras que el brazo posterior va a estar irrigado principalmente por la arteria coroidea anterior. Ah, y me olvidaba, discúlpenme, error mío. Hay un síndrome que se llama el síndrome de arteria coroidea anterior. No sé si lo he puesto por aquí, creo que lo puse en un caso. Bueno, ya. ¿En qué consiste el síndrome de la coroidea anterior? Es un paciente al cual que justamente, por ejemplo, se obstruye la arteria coroidea anterior y se infarta justamente la zona del brazo posterior. ¿Qué síntomas voy a tener? Se me afecta la vía piramidal, se me afecta la vía espinotalámica, ¿no? Entonces yo voy a tener, como nosotros sabemos que la vía piramidal desciende por el brazo posterior y luego más abajo va a decusar hacia el lado contralateral, la decusación piramidal en el bulbo, eh, y nosotros sabemos que también la vía espinotalámica decusa. Entonces, si es que yo tengo una lesión en el brazo posterior de la cápsula interna del lado derecho, las manifestaciones yo lo voy a tener del lado contralateral, o sea, a la izquierda. Entonces se me va a manifestar como una pérdida de sensibilidad del hemicuerpo izquierdo, debilidad del hemicuerpo izquierdo, ¿no? Una hemiparesia, hemicostesia, y además, tengo que tener en cuenta, les mencioné justamente el cuerpo geniculolateral. Como ustedes saben en la vía visual, las fibras que justamente provienen de la retina van a decusar, van a, discúlpenme, van a, las provenientes van a dirigirse, ¿no? O sea, todo lo que es la vía visual se va a dirigir hacia el cuerpo geniculado lateral y del cuerpo geniculado lateral va a partir hacia la corteza visual primaria. Entonces, si es que nosotros tenemos una lesión del cuerpo geniculado lateral, la manifestación va a ser una hemianopsia homónima contralateral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el paciente va a tener una pérdida del campo visual, si es que la lesión es en la cápsula interna del lado derecho, en el campo visual izquierdo de ambos ojos, ¿no? Eso es lo que se denomina una hemianopsia homónima contralateral. Básicamente, eh, bueno, ahora, siguiendo, vamos a tener lo que les dije. Acá les he representado, en realidad muy básicamente, el homúnculo sensitivo y motor. Justamente vemos el sensorial, ¿no? El área, la corteza somatosensorial primaria, la corteza motora primaria, prerrolántica, y la otra es
o rolándica. Y tenemos acá que justamente lo que corresponde a la cara medial y superior del hemisferio frontal, parietal, pues, ¿no? Sobre todo de estas cortezas, la motora y la somatosensorial primaria, va a corresponder al miembro inferior, incluso a las vías urinarias, ¿no? Mientras que la cara lateral, ¿no? La cara más externa de los hemisferios, corresponde más que todo tanto a la sensación proveniente de miembro superior y rostro, ¿no? Como también a los movimientos de esto, ¿no? Ahora, las áreas de Brodmann. ¿Por qué son importantes las áreas de Brodmann? Son en realidad 47 áreas de Brodmann. ¿Y por qué son importantes? Porque básicamente son una representación en la corteza de la inervación de distintas estructuras del cuerpo. Es decir, lo que se ha hecho acá se ha sistematizado y se ha creado como una representación, como un orden de qué se encarga cada región de la corteza, ¿no? Son 47 áreas, pero no se tienen que saber las 47, tranquilo, porque en realidad es bien complejo. Las más importantes son, por ejemplo, el área motor primaria, corteza prerrolándica, que es acá, esta es la cisura de Rolando, la prerrolándica, ¿no? Es el área motora primaria, se encarga básicamente de ejecutar los movimientos voluntarios. El área somatosensorial primaria, el 1, 2, 3, ¿no? Que es el rolándico, ¿no? Después de la cisura de Rolando, ¿no? Que se encarga de la sensibilidad general de todo el cuerpo, en, superficial, pero me parece. El área premotora y motora suplementaria, que es esta de acá, la 6. El área oculomotora, 8, o centro de la mirada conjugada, me parece que también se encuentra, se representa en la corteza, aquí lo podemos ver. La corteza prefrontal, que es básicamente la que nos hace, se puede decir la que nos hace quienes somos, nos hace humanos, nos hace tener conciencia, tener juicio, ¿no? Se representa en el área 9 y 46. El área de Broca, ¿no? La famosa área de Broca, que se encuentra en las áreas 44 y 45. La corteza auditiva primaria, que es los 41 y 42. Área de Wernicke, 22. Y corteza visual 17, 18 y 19. Ok. Entonces, nosotros, básicamente sabiendo el área que irriga cada arteria, podemos decir, el paciente puede tener esos síntomas. Por ejemplo, si yo les digo, arteria cerebral anterior, ¿no? En cualquier enfermedad que, por ejemplo, afecte la irrigación, ¿no? ¿Qué va a tener? Se afecta la corteza motora, corteza premotora, ¿no? ¿En qué nos afecta eso? El paciente va a tener una hemiparesia a predominio crural, es decir, a predominio del miembro inferior. Incluso se ha visto que muchas veces pueden llegar a tener incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque también el control de la micción a nivel cortical se va a encontrar justamente en el área que está irrigada por la arteria cerebral anterior. Si se me afecta el área somatosensorial, voy a tener hipoestesia, ¿no? Contralateral del miembro inferior. Si se afecta la corteza prefrontal, voy a tener, por ejemplo, abulia, ¿no? Ausencia de motivación, reflejos arcaicos como reflejo de prensión, vamos a tener mutismo, ¿no? También la moria, que es la risa motivada, de repente cerebro sin sentido, ¿no? Básicamente el paciente puede llegar a perder el juicio, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la arteria cerebral media. Si a mí se me afecta la corteza cerebral media, vamos a tener, por ejemplo, afección motora y sensorial, pero principalmente del a predominio faciobraquial, ¿no? O sea, lo que es cara, lo que es miembro superior. Eh, También se puede afectar lo que viene a ser el centro de la mirada conjugada. ¿Y eso qué quiere decir? Acá es importante hacer una distinción. Cuando un paciente acude y tiene una afección del centro de la mirada conjugada, lo que va a tender a hacer el paciente es mirar hacia el lado donde está la lesión. Es decir, si yo tengo un ácido isquémico en mi hemisferio derecho, entonces el paciente, la mirada de ambos ojos va a tender a desviarse hacia el lado derecho, ¿no? Ya sea hemorragia, ya sea infarto. Pero si es que yo tengo un paciente de repente, se ha visto en casos, me parece, donde hay hiperexcitabilidad, por decirlo, es en convulsiones, donde en realidad lo que hace es mirar hacia el lado contrario. ¿Ok? Bueno,
También ¿qué podemos encontrar? Fascia de Broca, que es la fascia motora, o sea, el paciente, ¿qué va a pasar? Que el paciente no va a poder expresarse, no va a poder coordinar palabras, ¿no? ¿No? Pero el paciente te va a entender, ¿no? Es una fascia motora. Y una fascia sensitiva es básicamente la fascia Wernicke. ¿Qué pasa ahí? Que el paciente no te entiende, pero puede hablar, puede expresarse normalmente, pero no te va a entender, ¿no? Y bueno, luego la corteza visual también, pues, ¿no? No, bueno, disculpa, eso ya es área de irrigación de la arteria cerebral posterior. Y bueno, cuando ya hablamos de la arteria cerebral posterior, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de la corteza visual primaria, ¿no? Donde vamos a tener una hemianopsia homónima contralateral, ¿no? Igual que si pasaba en el cuerpo auricular lateral. Y bueno, importante acá destacar que el reflejo pupilar va a estar intacto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el reflejo pupilar ocurre por vías autonómicas, ¿no? Simpática y parasimpática. O sea, no llega a ser consciente. Por eso no llega a la corteza. Por eso en un paciente que tú tienes una hemenopsia homónima contralateral, y además tienes respeto, si es respeto macular, obviamente sospechamos de que la lesión ya está en la corteza visual primaria, ¿no? Si nosotros hablamos de un paciente que además tiene este reflejo pupilar intacto, entonces eso incluso nos suma más a esa posible idea. Y bueno, eh, ahora vamos a hablar acerca, bueno, le he puesto acá un par de casos. El primer caso clínico es de un paciente varón de 55 años que acudió a consulta por presentar pérdida de sensibilidad en el hemicuerpo derecho y debilidad en el mismo hemicuerpo, o sea, en el hemicuerpo derecho. Además, presenta pérdida de visión bilateral, ¿no? O sea, en el campo del lado derecho, ¿no? En mi campo visual del lado... Acá debería decir eh, no, disculpen, me parece, me equivoqué, está bien. Entonces, nosotros, como les dije, tienes pérdida sensible en mi cuerpo derecho, debilidad en el mismo mi cuerpo, es que mi cuerpo derecho, y además tienes una hemianopsia homónima contralateral en el lado derecho, pues entonces nosotros sospechamos que es una lesión del brazo posterior de la cápsula interna irrigado por la arteria coroidea anterior, ¿no? Y justamente acá está la respuesta, síndrome de arteria coroidea. Tenemos una paciente mujer, el segundo caso, de 65 años, que justamente acude a emergencia, porque presenta pérdida de sensibilidad en el hemicuerpo derecho, a predominio brachiofacial, acá me comí la O, está un poco apurado, eh, además de pérdida de fuerza en el lado derecho, ¿no? Una hemiparesia, y al examen clínico se evidencia una incapacidad en la articulación y formulación de las palabras, ¿no? O sea, el paciente no es incapaz de comunicarse, sin embargo, sí entiende lo que se le dice, o sea, sí comprende lo que tú le estás diciendo. Además, presenta una desviación de la mirada hacia lo izquierdo y tiene un antecedente de fibrilación auricular. El antecedente de fibrilación auricular es muy importante ya que este es un factor de riesgo muy importante si es que hablamos de un ácido isquémico, pues, ¿no? Ya que se ha vinculado justamente con la formación o sea, con un tromboembolismo, básicamente con la formación de émbolos que van a viajar por medio de la circulación carotidia y pueden llegar a obstruir justamente la arteria cerebral media o parte, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos un importante antecedente. Además, ¿qué es importante saber aquí? Pérdida de sensibilidad en mi cuerpo derecho brachiofacial. ¿Yo qué les dije brachiofacial? Pues que brachiofacial nos habla de una zona, la parte más externa, más lateral de los hemisferios, ¿no? Entonces yo sospecho acá tengo otro punto a favor de que algo está pasando en mi arteria cerebral media, ¿no? Pérdida de fuerza, eso también nos apoya, y además padece una incapacidad de articulación y formulación de palabras, ¿no? Pero sí comprende, eso parecería ser una afasia de Broca. Entonces, tenemos, número uno, afasia de Broca, desviación de la mirada hacia el lado izquierdo, ¿no? Tienes además una, una, este, una hemiparesia y una hemipoestesia. Entonces aquí, básicamente, nosotros ya tenemos, y además el antecedente de fibrilación auricular, ya nos estaría hablando de una lesión en la arteria cerebral media del lado, arteria cerebral media del lado izquierdo.
Acá deberías decir izquierdo, acá me he equivocado, he puesto derecho, es un poco rápido. Acá debería decir izquierdo, porque en realidad la lesión es en la arteria cerebral media izquierda. Y bueno, eso sería todo por esta presentación. Muchas gracias bueno, por ver el video. Y si es que les ha gustado, dejen su buen like y su buena suscripción para que este canal pueda seguir creciendo. Y también no se olviden de darle follow a mi página de Instagram, Dr. Patricio Mendoz, lo voy a dejar en la descripción del video. Y también, bueno, no se olviden que en el mismo Instagram van a poder encontrar lo que viene a ser el link de Udocs, donde va a estar un pequeño resumen de todo lo que he dicho, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Asimismo, también he subido uno de síndrome nefrótico, me parece, y otro de infección del tracto urinario, para que lo puedan ir a chequear. Eh, y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y los leo en los comentarios.